Hola a todos. Hoy vamos a estudiar la descomposición de fuerzas. Y dentro de la descomposición de fuerzas veremos dos casos, los dos quizás más importantes, por lo menos a nuestro nivel. Lo primero que necesitamos es plantear el problema de la descomposición de fuerzas. Veamos realmente qué es, ¿no? O por qué se plantea ese problema. Hasta ahora, nuestros problemas típicos teníamos un suelo, una mesa y un objeto. Y sobre este objeto nosotros teníamos fuerzas que o bien eran horizontales, ¿verdad? Paralelas a la superficie, o también podíamos tener fuerzas, como en el caso del peso, ¿verdad? Que eran, o la normal, perpendiculares. Pues nuestras fuerzas eran siempre o paralelas a nuestro movimiento o perpendiculares. Las perpendiculares iban a terminar anulándose porque la superficie lo impedía o provocando un movimiento hacia arriba. Y las horizontales normalmente eran las que daban lugar al movimiento de nuestro objeto. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si en vez de tener fuerzas horizontales o verticales, yo tengo una fuerza con un ángulo alfa, una fuerza oblicua? ¿Qué pasa si tengo una fuerza con un ángulo alfa? Un ángulo que no sabemos cuál es. Daría igual qué ángulo fuese. Tengo aquí un ángulo alfa. Yo tiro de algo, pero no horizontalmente. Esto es muy típico, cada vez que tiramos de algo, normalmente como no estamos a la altura de su centro de gravedad, pues siempre tiramos hacia arriba, hacia abajo, es muy raro tirar horizontal. Veamos cómo podemos resolver este problema, porque es que el problema es que esto provocaría una especie de aceleración en esta dirección, y sabemos que no va a ser exactamente así. A ver cómo podemos resolver. Para poder hacerlo, lo vamos a plantear, digamos que vamos a trasladar esta fuerza a una hoja con una cuadrícula donde podamos trabajar un poquito mejor con él. Vamos allá. Bien, ya estamos aquí. Tenemos nuestro suelo y sobre este punto se estaría ejerciendo esta fuerza. Una fuerza que tendría un ángulo, ya hemos dicho, hemos llamado ángulo alfa. No importa el que sea. Y el problema es que esta es mi superficie sobre la que se va a desplazar mi objeto. Y yo necesito saber qué va a pasar. Fuerza, vamos a llamarle F. Pensado así, yo no sé resolver mi problema. Pensado así, no sé cómo hacerlo. Pero ¿y si pienso que esta fuerza no es la original? ¿Y si esta fuerza fuese el resultado de la suma de otras dos fuerzas? ¿Cómo tendrían que ser esas dos fuerzas para que al sumarlas dieran esta? Si recordamos, cuando estudiamos cómo se suman fuerzas, vimos que lo que yo tenía que hacer era que se cumpliera la regla del paralelogramo. Entonces yo necesito una fuerza aquí y otra hasta aquí. Al revés. Y otra que sería esta. Si yo sumo estas dos fuerzas, me va a dar la de aquí. Estaremos preguntando, bueno, ¿y cómo sabe que son esas? Bueno, podríamos dar muchas explicaciones, pero de momento supone que lo he hecho por probar. Que la longitud yo la he puesto a ojo a ver hasta dónde. Ahora habréis caído que es la proyección en cada sitio, ¿no? Pero comprobemos que al menos es verdad. Para sumar vectores, lo que hacíamos era que copiábamos un vector, lo poníamos en el extremo y después uníamos el origen con el extremo final, ¿verdad? Y nos daba este. Comprobemos que es realmente así. Si yo este lo cojo, lo copio, ¿verdad? Hacia una paralela y lo ponía en el extremo del otro, ¿verdad? Lo ponía aquí, me sale justo lo que yo quería. Justo mi vector original, mi fuerza original. Muy bien, ya sabemos que esto vale. Es decir, si yo lo hago así, vale. La cuestión es, ¿y con números? Algebraicamente, analíticamente, ¿cómo sería yo capaz de saber cuánto vale esta fuerza? Que podemos llamarle F sub X, ¿verdad? Esta sería F sub X y este sería F sub Y. Y aquí la cuestión es que
la fuerza sea la suma de las dos, F sub x más F sub y. Sabemos que F sub x está en este eje y F sub y en el eje y. Necesitamos calcular el valor de cada uno. Pero viendo esto, rápidamente se nos viene a la cabeza que es un triángulo rectángulo y que la fuerza total es la hipotenusa. Luego F sub x, por trigonometría, sabemos ya que es F por el coseno de alfa. Y que F sub y, que es esta, que es igual que esta de aquí, ¿verdad? Sería F seno de alfa. Sería la misma. Luego, cuando yo tenga una fuerza que no sea paralela al eje del movimiento, lo que voy a hacer es descomponerla en dos. En una F sub x y en una F sub y. Habitualmente se le hace así, una línea, un par de líneas o algo, diciendo que esta ya desaparece porque la he convertido en estas dos. Puedo decir que se convierte en esas dos o pensar que estas dos eran la original y esta la que es el resultado. Nos da lo mismo. Lo importante es que yo ahora con F sub y con F sub x puedo trabajar. Vamos a ver un ejemplo de un problemita que podría salirme con esto, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos un objeto, 10 kilogramos, del que tiramos con una fuerza de 100 newtons. Y la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, ¿cómo se plantea nuestro problema? Pues lo primero que tengo que hacer es descomponer esta fuerza en dos. Una horizontal y otra vertical. La horizontal tendría hasta aquí, ¿verdad? O sea que si trazo aquí una perpendicular, me tiene que cuadrar. Y la fuerza vertical sería aproximadamente esta, ¿no? Que quedará ahí en línea. Vamos a llamar a esta F sub x y esta era F sub y. ¿Tenemos alguna fuerza más? Pues sí, como de costumbre, ¿verdad? Tenemos nuestro peso. Vamos a ponerle otro color. Tenemos nuestro peso. Y tendremos también la normal, ¿verdad? La normal. Voy a ponerla un poquito al lado para que veamos claramente que tenemos la normal ahí. Es decir, yo tengo aquí el peso y mi normal. ¿En qué ha quedado esto ahora? Pues yo tendré en el eje X, tendré que F sub X es F por el coseno de 30. Es decir, F sub X será 100 por el coseno de 30 raíz de 3 partido 2. 50 raíz de 3 newton. Podríamos hacer el número si nos resulta más cómodo. Y en el eje Y, ¿qué es lo que ha cambiado? Algo importante. En el eje Y ahora tengo que la normal más F sub y debe ser igual al peso. Como ahora tengo una F sub y hacia arriba, la normal ya no tendrá que ser tan grande como el peso. De aquí despejaría la normal si me hiciera falta pues para una fuerza de rozamiento o para lo que yo tuviese algún interés. Recordad que F sub i, que la podemos poner y F sub i sería F seno de 30, luego F sub i sería 100 por 0,5, 50 newton. Y esa sería su descomposición. Nos podríamos olvidar ya de la fuerza original y centrarnos solo en estas dos. Y ya nuestro problema se ha convertido en un problema de los habituales, de los que sabemos hacer. Muy bien, pues este era el caso obviamente más sencillo, el más simple que se nos puede plantear. Vamos a estudiar ahora otro caso muy conocido, muy habitual en nuestros problemas. El otro caso típico en el que se descomponen fuerzas es cuando nuestro objeto está sobre un plano inclinado. ¿Qué pasa cuando yo dejo un objeto en una cuesta? Dejo un coche, un carrito, cualquier cosa, ¿no? ¿Con qué aceleración se mueve? Si es que se mueve y cómo
Habría que estudiar qué le pasa a ese objeto cuando está sobre una superficie inclinada. Una superficie inclinada ya vemos con el ángulo alfa. Bien, esta es mi fuerza original, este es el peso, ¿verdad? Yo tengo el peso, pero mi objeto se va a mover en esta línea. Mi objeto se mueve en esta línea. Y el peso no es ni paralelo ni perpendicular. No es ninguna de las dos cosas. Luego lo voy a separar en dos fuerzas. Lo voy a descomponer en dos fuerzas. P sub X y P sub Y. Una vez que tenga esto, obviamente me aparecerá una normal. La cuestión es cuánto vale P sub Y y cuánto vale P sub X. Con los datos que tenemos, aquí lo importante sería averiguar o este ángulo de aquí o este ángulo de aquí. Uno de los dos hay que averiguarlo. En cuanto tenga el ángulo, ya hemos visto antes cómo se hace la descomposición. Puede que os lo tengáis que creer, pero este ángulo es alfa. Este ángulo es el mismo que está aquí. Cuesta de creer, ¿verdad? De hecho, yo no lo veo. Tú lo dices, yo me lo creeré, me lo apuntaré y punto, ¿no? Pero dos formas de hacer esto. Bueno, la ideal sería pensar que son ángulos, son los mismos ángulos porque los lados son perpendiculares unos a otros. Vale, sí, muy bien, pero de eso no se acuerda nadie, ¿vale? En la vida real. Vamos a verlo para ver si por lo menos nos lo creemos. Fijaos, yo voy a dibujar voy a dibujar el ángulo que nos interesa a nosotros y lo voy a comparar. Voy a coger aquí, lo voy a hacer a mano. ¿Veis? Tengo este de aquí y tengo este otro de aquí, ¿verdad? Tengo esos dos. Ahora voy a mover nuestro dibujo. Me queda ahí el ángulo. Y mi ángulo, capaz de coger solo el ángulo, forma, dejo. Ahora, lo voy a girar. Lo voy a girar, ¿veis? El mismo ángulo, lo giro y lo pongo aquí. Y una vez que lo tengo horizontal, me lo voy a traer sobre esta línea. ¿Veis? Encaja perfectamente. Luego puede que yo no supiera, no me acordara de lo de los lados perpendiculares y esas cosas. Y este lado, este ángulo es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este otro. Y entonces, por las reglas de geometría que estudiamos un día pero que nadie se acuerda, pues esos dos ángulos deben ser iguales. Muy bien. Pues ya hemos visto que de verdad es así. Y hasta me lo creo. Y yo cuando esté haciendo esto, ¿cómo me voy a acordar de que realmente este era o no? Pues hay un truco bastante sencillo y es que cuando yo hago mi dibujo, estaba precioso hecho, ¿verdad? Porque estaba hecho por... Pero si yo hago mi dibujo y este es mi plano inclinado, lo estoy haciendo demasiado grueso, si no se va a ver bien. Voy a ponerlo con la línea más fina. Cuando yo haga mi dibujito, voy a tener que intentar hacerlo bien. Y hay un problema importante, una cuestión importante. El ángulo de mi plano inclinado queda muy bonito con 45 grados. Pero entonces no se ve claro. Es mucho mejor hacer el ángulo muy pequeño. Pequeño que pueda ser este, que me permita dibujar, pero que sea estrecho, que quede muy claro. Yo pondría aquí mi objeto, ¿ah? Hombre, y ahora con bastante cuidado, que tengo aquí mi línea discontinua, que sería la paralela al plano, y sobre el centro voy a dibujar la fuerza. La primera fuerza que se dibuja es el peso. Para la grande si queréis, ¿vale? Peso, para que no se pise con esto. Necesito una perpendicular a mi superficie, ¿verdad? Si me sale, tal, que es sobre la que vamos a descomponer el peso. El peso se va a descomponer en dos partes, ¿verdad? Hemos dicho P sub I, este va a ser P sub I, y este va a ser P sub X. Hasta ahí, ¿vale? Nuestra descomposición.
La duda que nos puede entrar cuando yo esté haciendo mi problema, ¿vale? Cuando yo esté haciendo mi problema, mi duda es, ¿quién era alfa? ¿Este o este? Es muy fácil, porque este ángulo es muy estrecho, es un ángulo pequeño. Este ángulo es pequeño. De estos dos, ¿cuál es el pequeño? Este, ¿verdad? Pues si este es alfa, recordad que el cateto contiguo es el coseno y el cateto opuesto es el seno. Luego a partir de ahí ya sé que P sub i es P coseno de alfa, es decir, mg coseno de alfa, y que P sub x es P seno de alfa, mg seno de alfa. ¿Claro? Vamos a repasarlo una vez más, pero esta vez con un gráfico mejor hecho en GeoGebra que se ve más claro. Bien, en este gráfico está bien hecho, que está hecho con un programa de ordenador y entonces nos queda todo precioso. Podemos ver nuestro plano inclinado con un ángulo alfa, nuestro bloque, nuestro objeto, el peso, que se va a descomponer en P sub i y P sub x. Los ejes que nos interesan para nuestro movimiento. Nos han puesto también una fuerza, ¿vale? De cualquier valor, no importa, y una fuerza de rozamiento. Sería el caso casi más completo. No es el más completo porque mi fuerza podría tener cierto ángulo, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a suponerla en el mismo eje. De todas formas, nos interesa la descomposición del peso. Como vemos, este es alfa y este de aquí también. Si cambio el valor de alfa, cuando me acerco a 45 grados, pongo 44 en este caso, ahí 45 grados, es muy difícil distinguir uno de otro. Pero si yo hago mi dibujo con 15 grados, ¿veis? Este es el pequeño, este es el pequeño. Voy a poner un poquito más chico. Aquí podemos moverlo de donde está para que se vea. Este es el pequeño, este es el pequeño. Entonces la descomposición me queda de esa manera. Lo importante, hacer el dibujo bien. Si hacéis el dibujo bien, se ve muy claro cuál es el ángulo que me interesa. Y luego recordar de trigonometría que el cateto contiguo es el coseno y el cateto opuesto el seno. Pues bien, hasta aquí la parte teórica. Ya solo nos queda empezar a hacer algunos problemas que, como de costumbre, los primeros son más difíciles, cuestan más, pero luego ya veremos qué es sencillo. Bien, saludos.